Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 34. Antes de continuar con nuestra serie en el Evangelio de Juan, en este primer domingo del año 2021, necesitamos pensar en algo muy importante para enfrentar este nuevo año. Así que nuevamente les invito a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 34. El mensaje de esta mañana se llama Venciendo la preocupación. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 34. Esta es la palabra de Dios. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Oremos. En este primer domingo de este nuevo año, queremos pedirte nuevamente, Señor, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, la verdad del Evangelio, y la aplique a nuestras vidas y seamos transformados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Cuáles son las preocupaciones que ya tienes? Apenas llevamos 3 días de este nuevo año. ¿Cuáles son las preocupaciones que ya tienes? Bueno, no creo que sean tan diferentes como las del año pasado. El año pasado fue muy marcado por la cuestión de la pandemia, del COVID, y una de las más grandes preocupaciones tenía que ver con nuestra salud. Y durante este 2021 lo seguirá siendo. Así que una de las preocupaciones que tienes tiene que ver con tu salud. Damos gracias a Dios de que ya hay algunas vacunas y ya se están aplicando, mas sin embargo, la vida no va a ser igual. Siempre va a haber ciertas sospechas de reunirnos, de la gente, etcétera, y va a haber preocupación
por cuestiones de salud. Lo mismo que el año pasado, va a haber preocupaciones también con respecto a tus finanzas. Esto cambió absolutamente todo. El COVID lo cambió absolutamente todo. Algunos de ustedes perdieron el empleo. Algunos de ustedes volvieron a recuperar el empleo. Los que tienen negocios propios fueron grandemente afectados. A todos nos afectó económicamente esto y posiblemente este sea una de tus preocupaciones. Otra de las preocupaciones tiene que ver con el trabajo y puede haber muchas más preocupaciones. Ahora, piensa cómo sería tu vida si pudieras contratar a alguien para que se haga cargo de todas tus preocupaciones. Tú contratas a alguien para que se haga cargo de todas tus preocupaciones. Cualquier preocupación que venga a tu vida, se la das a esta persona y tú estás completamente tranquilo. ¿Qué te parece? ¿Crees que esto sea posible? Déjame decirte que sí es posible. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 7, dice, depositen en Él, en Dios, toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Por favor, ve nuevamente el texto. Depositen en Él toda ansiedad. Es un mandato, pero es un mandato que tiene una promesa y la promesa es porque Él cuida de ustedes. Entonces, esto de tener a una persona que se preocupe por ti es verdad. Y no es cualquier persona, es Dios. Y Dios dice, como en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que lo utilizamos para orar. Dios dice, mira, quiero hacer un intercambio contigo. No quiero que vivas en este 2021 ni con preocupación, ni con ansiedad, ni con estrés. No tengo que convencerte de lo que hace la preocupación, el estrés y la ansiedad en tu cuerpo. No tengo que convencerte de eso. Tú lo has experimentado. Has visto lo que hace aquí en tu estómago, todas las colitis, gastritis. Has visto lo que hace en tu mente. No es grato vivir así. No es la voluntad de Dios que tú y yo vivamos así. Por lo tanto, la pregunta que queremos contestar es ¿cómo puedes vencer la preocupación? Y quiero hacer énfasis en la palabra vencer. ¿Cómo puedes vencer? No es una opción, no es saber si es posible, no es cómo puedes tratar. La palabra de Dios y lo que Jesucristo nos dice en este pasaje que está dentro del contexto del Sermón del Monte. Jesucristo nos dice cómo podemos vencer la preocupación. Espero que tengas ahí tu bosquejo. Y son 3 cosas. En primer lugar, somos llamados a amar a Dios por encima de todo. Número 2, somos llamados a confiar en Dios por encima de todo. Y somos llamados a buscar a Dios por encima de todo. ¿Cómo puedes vencer la preocupación? Jesucristo nos dice que podemos vencerla al amar a Dios por encima de todo, al confiar en Dios por encima de todo y al buscar a Dios por encima de todo. Así que vayamos al punto número 1. Amar a Dios por encima de todo. Lo primero que vamos a ver en este pasaje de los versículos especialmente 19 al 21 es un contraste entre la acumulación de ciertos tesoros. Jesucristo dice que no debemos de hacer tesoros en la tierra, sino que debemos de hacer tesoros en los cielos. Y esto tiene que ver, y esto va a impactar directamente en la manera en la cual vas a tratar con tu preocupación, con tu estrés y con tu ansiedad. Ahora, ¿qué significa acumular tesoros en el cielo? Bueno, creo que lo primero que tenemos que decir es lo que no significa acumular tesoros en la tierra.
Primero, seamos muy claros en lo que no significa acumular tesoros en la tierra para después entender lo que significa acumular tesoros en el cielo. Entonces, acumular tesoros en la tierra no significa tener cosas materiales. No significa tampoco que ahorres. De hecho, encontramos en las Escrituras, en el libro de Proverbios y en Timoteo, incentivos para poder ahorrar. Y tampoco significa despreciar las cosas buenas de la vida que el Padre nos lo da. Entonces, esta idea de que el cristianismo está en contra del mundo material no es cierto. Es una grande equivocación. Dios nos creó en un mundo material y nos invita a disfrutar de lo creado. Entonces, ¿qué es lo que significa no acumular tesoros en la tierra? El mismo texto nos los dice. Vean por favor el versículo 21. Jesucristo dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, acumular tesoros en la tierra significa buscar en la creación lo que solo puede darte el Creador. Significa confiar en algunas cosas en la creación en lugar de confiar en tu Creador. En otras palabras, hacer tesoros en la tierra tiene que ver con la idolatría. Tiene que ver con que tú pongas algo mucho más importante, alguien mucho más importante aquí que Dios. Y todos nosotros vivimos para algún tesoro. Todos nosotros tenemos ciertas metas, todos nosotros tenemos ciertos valores, todos nosotros nos levantamos cada día con algo que nos hace vivir. Estamos en búsqueda de significado, de propósito. El día de hoy es bastante claro lo que la gente está buscando. Y lo que la gente está buscando es una solución al COVID-19. Para algunas personas, la vacuna es su salvador. Y nuevamente, qué bueno que hay vacunas, qué bueno que Dios permite esto, pero no podemos poner ahí nuestra esperanza. Estaba escuchando esta mañana un noticiero y donde la persona estaba tan, ¿cómo lo puedo decir? Tenía sus ojos puestos, toda su esperanza de este año en la vacuna. ¿Y saben qué? Con vacuna o sin vacuna, la vida va a continuar. Nuevamente, no quiero ser malinterpretado. Gracias a Dios por las vacunas y gracias a Dios por el alivio que va a traer. Pero nuestro tesoro, nuestro interés, no puede estar ahí. Y esto es lo que está diciendo Jesús. No podemos poner nuestro tesoro ahí. Entonces, ¿qué significa acumular tesoros en el cielo? Jesucristo dice, no acumules tesoros en la tierra, más bien acumula tesoros en el cielo. ¿Qué significa? Bueno, acumular tesoros en el cielo significa hacer cualquier cosa aquí en la tierra cuyos efectos van a perdurar por toda la eternidad. Hacer cualquier cosa aquí en la tierra cuyos efectos van a perdurar por toda la eternidad. ¿De qué está hablando Jesús? Para los judíos, esta expresión de tesoros en el cielo básicamente tenía que ver con dos cosas. Y la primera cosa tenía que ver con administrar los bienes que Dios nos ha dado para ayudar en las necesidades de los menos favorecidos. Y la segunda cosa tenía que ver con una transformación de nuestro carácter. Entonces, por favor, piensa en el impacto de todo lo que haces para la eternidad. Piensa en el impacto que va a tener el que tú compartas el evangelio a otras personas y estas personas conozcan al Señor y el impacto que va a tener su vida para toda la eternidad. Piensa, por favor, en la necesidad que tú y yo tenemos de seguir siendo transformados por medio de la palabra para que nos parezcamos más y más a Jesús y el impacto que esto va a tener por la eternidad.
Si tú fijas tu mirada en las cosas de aquí de la tierra, entonces va a pasar lo que Jesucristo dice en los versículos 22 al 23. Jesucristo utiliza una metáfora y la metáfora tiene que ver con la luz y con nuestro cuerpo. Dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Y es una metáfora bastante sencilla. Imagínate, por favor, una ventana por donde entra la luz. Si esa ventana está limpia, entonces la luz va a poder pasar y va a estar iluminado todo el cuarto. Pero si la ventana está sucia, si la ventana está ennegrecida, entonces la luz no va a poder pasar. Lo que Jesucristo está diciendo en esta metáfora es que el hombre que tiene como meta los tesoros de la tierra no puede ver hacia dónde va y está moral y espiritualmente ciego. En otras palabras, si tu mirada está puesta en el reino de Dios, en las cosas de Dios, como Pablo dice en Colosenses 3, entonces vas a tener luz y entonces vas a poder interpretar correctamente todo lo que pase aquí en este año 2021. Por el contrario, si tus ojos simplemente están en las cosas terrenales, en lo que no va a perdurar, en lo que no te va a dar verdaderamente lo que estás buscando, no vas a tener la luz de Dios y vas a vivir en oscuridad y por lo tanto vas a estar constantemente preocupado, porque al final todo se trata especialmente de ti. Por el contrario, cuando tú tienes tu mirada en los ojos de Dios, todo lo demás va a tomar la perspectiva correcta y tú vas a saber de qué se tratan todas las cosas. Todos nosotros vivimos para un tesoro. Y la manera bien sencilla de poder descubrirlo es la siguiente. ¿Cómo terminarías la frase? Y lo hemos dicho en varias ocasiones. ¿Cómo terminarías la siguiente frase? Si yo tuviera X, sería más feliz, tendría más paz, tendría más sabiduría, etcétera, etcétera. Si yo tuviera X, ¿qué es? ¿Cuál es el tesoro para el cual tú estás viviendo? Vivimos en una era de fantasía en la cual creemos que podemos tener el control de las cosas, pero no es así. Y lo primero que Jesucristo nos dice es que debemos de saber en dónde está nuestro corazón. Y Jesucristo termina en el versículo 24 diciendo, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Al enfrentar este año 2021 y estar pensando en la preocupación, todo lo que te preocupa es una señal de que hay algo que está ocupando el lugar de Dios. Y somos llamados a que toda nuestra lealtad tiene que estar en Dios. No podemos medio servir a Dios y medio servir al mundo, porque entonces ya hemos tomado una decisión y nuestra decisión no está con Dios. Dios nos llama a una devoción total y exclusiva como respuesta al gran amor que ha derramado en nuestros corazones. Y cuando entendemos esto, cuando nos damos cuenta que somos súbditos del reino, cuando nos damos cuenta que todas las cosas que Dios nos ha dado son por su pura gracia y que Dios nos llama a administrarlas, entonces podemos disfrutar de ello. Por el contrario, si yo creo que todo debe de estar bajo mi control y que este es mi mundo, entonces
voy a estar pensando en no perder todas las cosas. Voy a estar pensando en controlar todas las cosas. Y tú no puedes controlarlo. Y esto va a ser un motivo de estrés, de angustia y de preocupación en tu vida. Entonces, el llamado que nos está haciendo aquí Jesucristo, y Él es bien enfático, es que no podemos servir a Dios y a los ídolos. Somos llamados a confiar y amar a este Dios y entonces ver todo lo que Él nos da como una muestra de su buena voluntad y de su amor hacia nosotros. ¿Cómo puedes vencer las preocupaciones de este nuevo año? En primer lugar, eres llamado a amar a Dios por encima de todas las cosas. En segundo lugar, eres llamado a confiar en Dios por encima de todas las cosas. Ve por favor el versículo 25. Y después de Jesucristo hablar acerca de Dios y los ídolos, Jesucristo dice, por eso les digo, no se preocupen. Por eso les digo, no se preocupen. Y lo que Jesucristo está haciendo aquí, en este pasaje, versículos 24 al 31, básicamente es el antídoto que Jesucristo nos da en contra de la preocupación. Y lo que Jesucristo nos está diciendo es, a ver, por favor, quiero que por un momento te sientes y hay varias cosas que necesitas pensar y creer. El proceso de la libertad de la preocupación comienza en nuestra mente, pensando correctamente en quién es Dios, quién somos nosotros, cuáles son las promesas que Él nos ha dado. Después, teniendo fe en su palabra, o sea, verdaderamente confiando en ello. Y después esto va a transformar tu manera de actuar. A ver, por favor, vencer las preocupaciones en nuestra vida no es magia. No son, como he dicho en otras ocasiones, polvitos mágicos que bajan del cielo. Jesucristo nos dice, por favor, piensa, cree y actúa. Piensa en Dios, en quién es Él, cree, confía y por lo tanto vive de acuerdo a ello. ¿Qué son las cosas que Jesucristo nos invita a mirar, a creer y a vivir? En primer lugar, Jesucristo nos dice de los versículos 25 al 29 que debemos de mirar la totalidad de la vida. Y Jesucristo pone ejemplos muy sencillos. Jesucristo dice, ve las aves del cielo, ve los lirios del campo. Y Jesucristo dice, mira cuán excelente proveedor y el diseño de Dios. Si Él lo hace, si Él proporciona un cuidado tierno y paternal para ellos, para las aves del cielo, para los lirios del campo, ¿cuánto más va a atender a las personas que Él ha comprado al precio infinito de la sangre de su Hijo Jesucristo? Entonces, en primer lugar, Jesucristo nos dice, mira la creación, mira la totalidad de la vida. Y mira cómo Dios provee para su creación. Y mira el diseño de un lirio que Dios hace y que en un día pierde toda su belleza y es quemado. Y sin embargo, Dios la viste de una belleza impresionante. Mira eso. Si Dios hace eso con la creación, ¿cuánto más no va a hacer con sus hijos? Es lo que Pablo nos dice en Romanos 8, Romanos 8, versículo 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Ve por favor el texto nuevamente. Y dice que Dios si ya nos salvó, si ya cubrió nuestra más grande necesidad al entregar a su Hijo Jesucristo por nosotros, siendo Él nuestro sustituto. Jesucristo dice, por favor, ¿tú crees que tu necesidad de salud
tu necesidad de comida, tu necesidad de techo, tu necesidad de un empleo. ¿Tú crees que eso es más importante que la salvación que tienes? Si en tu necesidad más grande Dios la cubrió por completo a través de lo más grande que Él tenía, su propio Hijo, todo lo demás, dice aquí, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Todas las cosas vienen, brotan de Jesucristo. Y por lo tanto podemos estar confiados. Entonces Jesucristo nos invita a mirar la vida en totalidad. Pero en segundo lugar, Jesucristo nos invita de los versículos 25 al 31, Jesucristo nos invita a ver la naturaleza de la vida cristiana. Jesucristo dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán. Versículo 27, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Versículo 28, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Versículo 31, así que no se preocupen. Jesucristo nos invita a mirar la naturaleza de la vida cristiana. ¿Cuál es la naturaleza de la vida cristiana? Dios es tu Padre. Si tú has confiado en Jesucristo como tu Salvador y tu Señor, entonces Dios, como lo mencionamos en el sermón de Navidad, Dios te ha adoptado. Él es tu Padre. Y si Dios es tu Padre, entonces Él decidió el día y el año en que tú naciste. Él tiene un perfecto plan que Filipenses 1:6 nos dice que se llevará a cabo. Y entonces Dios tiene destinado no el mundo, no el COVID, no la suerte, no el destino. Dios sabe cuándo Él te va a llamar a casa. Entonces la naturaleza de la vida cristiana es Dios es nuestro Padre. Por lo tanto, nosotros somos sus hijos. Tu vida está en las manos de tu Padre. Y entonces, ¿por qué preocuparse cuando Él tiene tu vida en sus manos? No sé cómo haya sido tu infancia, pero déjame decirte que yo jamás me levanté a las 3 de la mañana y fui a levantar a mi papá y a mi mamá para preguntarles si en la mañana iba a tener un licuado de plátano para ir a la escuela. Nunca me preocupé si iba a tener el uniforme planchado. Nunca me preocupé regresando de la escuela si iba a encontrar comida o no iba a haber comida. Nunca me preocupé de eso. ¿Por qué? Porque era hijo. Y porque mi papá y mi mamá se preocupaban por mí. Nunca me preocupé por eso. Sé que hay historias diferentes, pero esto es lo que debería de ser. Papá y mamá se preocupan por sus hijos. Sus hijos pueden irse a descansar en la noche sin preocuparse absolutamente de nada. Para eso está papá y mamá. Bueno, déjame decirte que para eso está nuestro Padre Celestial. Dios no tan solo nos salvó de nuestros pecados, de la condenación eterna, y después Dios nos dice, ahí les espero en el cielo, háganle como ustedes quieran, ¿ok? No, Dios no hace esto. Dios nos ha dado a Cristo, Dios nos ha dado el Espíritu Santo y tenemos un nuevo potencial para poder enfrentar todas las cosas que vivimos todavía en este mundo caído. Toda tu preocupación con respecto a tu salud, toda tu preocupación con respecto al empleo, toda tu preocupación con respecto a tu trabajo, toda tu preocupación con respecto al dinero. Tienes un nuevo potencial para poder enfrentar todas estas cosas, para poder vencer la preocupación y disfrutar de la paz de Dios. Ahora, la preocupación es una señal de incredulidad. Jesucristo dice, hombres de poca fe. Entonces la incredulidad es algo la preocupación es algo bastante serio desde el punto de vista de Dios. Tu preocupación es una señal de que
Posiblemente no conoces a Dios adecuadamente, o que no confías en Él, o que aún no te has rendido a Él, y que un ídolo está controlando tu vida. Entonces, por favor, esto es bastante serio. Cuando surge una preocupación, cuando estás batallando con ansiedad, es como si se prendiera un semáforo rojo, ¿sí? Y te dijera, por favor, presta atención. ¿No estás confiando plenamente en mí? Yo soy tu padre. No me conoces plenamente, crees que no lo puedo hacer. Y hay algo que está tratando de controlar tu corazón, lo cual lo único que va a pasar es que te va a traer más preocupación, más ansiedad y más estrés. Querida iglesia, lo hemos hablado en otras ocasiones. No somos huérfanos. No vivas como un huérfano. Eres hijo. Dios es tu Padre. Y entonces somos llamados a no vivir en incredulidad, sino somos llamados a seguir confiando en Dios, a seguirlo conociendo para descansar en Él. Y Jesucristo nos invita a creer en la generosidad del Señor. Vean por favor versículos, la segunda parte del versículo 26, la segunda parte del versículo 30 y el versículo 32. Jesucristo dice: ¿no valen ustedes mucho más que ellas, las aves del cielo? ¿No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe, hablando de los lirios del campo? Y después Jesucristo dice: porque los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. El argumento de Jesús va de lo mayor a lo menor. O sea, tú vales para Dios, tú vales mucho más que las aves, tú vales mucho más que los lirios. Y como dije hace un momento, Él ya suplió tu necesidad más grande, que eran tus pecados y tu relación con Dios. Si Dios ya hizo eso, por favor, confía en que Dios va a tratar con las cosas más pequeñas, posiblemente más grandes para ti, pero desde el punto de vista de Dios, más pequeñas, y te va a proveer para cada una de tus necesidades. Tú vales mucho más. Mira por favor nuevamente el versículo 32. Y Jesucristo está diciendo, por favor, mira a los que no tienen a Dios como su Padre. Los que no tienen a Dios como su Padre, esto es su único mundo. Esto es lo único que tienen. Y por lo tanto, ellos sí tienen una razón para preocuparse, porque esto es lo único que conocen. Esto es lo único que van a vivir. Y Dios dice: no te comportes como ellos, no vivas como ellos, no experimentes la ansiedad y el estrés como ellos. Alza tus ojos al cielo. Yo soy tu Padre. Yo sé cuáles son tus necesidades y yo voy a proveer para cada una de ellas. Por lo tanto, ¿cómo puedes vencer la preocupación? Somos llamados a amar a Dios por encima de todo. Somos llamados a confiar a Dios por encima de todo. Pero en tercer lugar, somos llamados a buscar a Dios por encima de todo. Dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Es una locura estar buscando los regalos en este mundo y no buscar al dador de los regalos.
Es absurdo estar preocupado por las cosas de esta vida cuando sabemos quién es el dador de la vida, quién es el dador de todas las buenas cosas. Y por lo tanto Jesucristo nos llama a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa esto? La palabra buscar es un imperativo presente, no es una opción. Y se trata de una búsqueda incesante. Y la parte de Dios es suplir nuestras necesidades. Ahora, ¿qué significa buscar el reino de Dios? Solamente hay dos reinos. Y es el reino de Dios, donde Él tiene el control, donde Él es Dios, donde tú eres su hijo, donde Él es soberano, o es tu propio reinito, donde tú te crees Dios, donde tú te crees soberano, donde tú quieres hacer tu propia voluntad y donde solamente te espera estrés, ansiedad, preocupación y al final muerte. Así que cuando tú estás preocupado, tú estás haciendo a un lado el reino de Dios y estás tratando de edificar tu propio reino con tu propia sabiduría, con tus propias fuerzas. Y Jesucristo nos dice, o sea, ¿no se dan cuenta que eso es inútil? Jesucristo nos invita a buscar el reino de Dios, a decir, Señor, tú eres mi Padre, tú eres Dios soberano, tú eres Dios sabio, mi vida está en tus manos y como mi vida está en tus manos, entonces todas las cosas que necesito vendrán por añadidura. Ahora, déjame decirte algo. Esta promesa es solamente para los que son hijos. Es solamente para los que son hijos. No es para otros. Así que vas a estar buscando el reino de Dios todos los días de una búsqueda incesante, o vas a tratar de edificar tu propio reino, el cual al final solamente te lleva a la destrucción. Y Jesucristo al final nos da una razón muy práctica para dejar la preocupación. Él ya nos ha dado razones de peso teológicas, pero Jesucristo en el último versículo nos da una razón bastante práctica. Versículo 34 dice, por lo tanto no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Jesucristo limita las preocupaciones de la vida al hoy. Y la cosa práctica que Jesucristo menciona es, si tú te preocupas por el mañana, te vas a estar preocupando por dos cosas. Te vas a estar preocupando por el hoy y te vas a estar preocupando por el mañana. Y Jesucristo dice, eso es inútil. Eso es inútil. Dios pretende que tomemos un paso a la vez, no más. Ser responsables por hoy y no preocuparnos por el mañana. Menciona que habrá nuevos problemas mañana, pero también que hallarás una nueva gracia mañana. Y esa nueva gracia mañana la tenemos en la promesa de Lamentaciones 3, 22 al 23. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. ¿Qué va a pasar mañana? Que las bondades de Dios, la misericordia de Dios se renuevan. Y eso me hace vivir confiado. Y eso me hace dormir tranquilo. Mi Padre Celestial cuida de mí. Mi Padre Celestial
va a proveer lo que necesito mientras yo lo estoy buscando. No preocuparte no significa que no hagas nada. Confiar en Dios significa que debes de hacer lo que debes de hacer, confiando en que Dios tiene el control de todo. Él es tu Padre y Él ha prometido sostenerte, protegerte y proveerte hasta el día en que Él te llame a su hogar. Querida iglesia, somos llamados a amar a Dios por encima de todo, a confiar en Dios por encima de todo y a buscar a Dios en todo, como respuesta a la obra que Él ya hizo de salvación en nuestra vida. Es cierto, no siempre va a ser perfecto nuestro amor a Dios, no siempre va a ser perfecto nuestra confianza en Dios y no siempre va a ser perfecta nuestra búsqueda de Dios. Pero cuando fallamos, somos llamados nuevamente a regresar y a crecer en nuestro amor y a crecer en nuestra confianza y a crecer en nuestra búsqueda del Dios que no se guardó absolutamente nada y que nos dio el más grande tesoro, que es Jesucristo, y por lo tanto podemos vivir confiados y no preocupados en este año 2021. Oremos. Señor que estás en los cielos, te damos las gracias porque nos salvaste y no simplemente nos esperas en los cielos, sino mientras estamos en este mundo caído, enfrentando el COVID, mientras estamos en este mundo caído, enfrentando dificultades financieras, mientras estamos en este mundo caído, enfrentando dificultades en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, tú nos llamas a vivir de una manera diferente, porque tu reino ha invadido nuestras vidas, porque nos has dado a Cristo y a tu Espíritu Santo y tenemos un nuevo potencial de enfrentar todas las cosas y no vivir preocupados y no vivir en ansiedad, sino poder disfrutar de tu paz cada día. Señor, gracias, que para ti valemos mucho más que las aves y tú las alimentas. Que para ti, Señor, valemos más que los lirios del campo y tú los diseñaste de una manera hermosa. Que para ti, Señor, somos tus preciosos hijos amados y por lo tanto tú vas a proveer para nuestras necesidades. Padre, permite que cada día podamos crecer en amor, en confianza y en nuestra búsqueda de ti como respuesta a la salvación que nos has dado en Cristo, en cuyo nombre oramos. Amén.